Y como estaba mencionando, lo que voy a mencionar de bienes raíces es más global. Yo sé que en cada país hay ciertas leyes específicas para las propiedades. En cada país son distintas ciertos procedimientos para adquirir una propiedad o ciertos procedimientos para revender una propiedad. Y es por eso que lo voy a dar de una manera un poco no tan general, o sea, no piense que va a ser una manera muy superficial, sino que las estrategias son las mismas, las estrategias funcionan en cualquier parte del mundo. Lo único diferente va a ser el proceso de hacer la transacción, porque cada país tiene sus leyes distintas. Y en cualquier país del mundo usted puede tener buenos rendimientos invirtiendo en bienes y raíces. Entonces, esto es la ventaja con los bienes raíces, es que es algo totalmente global. Para mí los bienes raíces es uno de los 3 vehículos que han pasado la prueba del tiempo para crear fortunas. Los otros 2 vehículos son los negocios y la bolsa de valores. O sea que a lo largo del tiempo, negocios individuales o empresas es uno de los vehículos para crear grandes fortunas, así como la bolsa de valores. Muchos de ustedes son alumnos míos de mis cursos de la bolsa de valores. Y el otro vehículo adicional, por eso menciono uno adicional, es el Internet, que es el 4º vehículo, pero todavía no es algo que ha pasado el tiempo. Y cuando menciono que no ha pasado la prueba del tiempo, no quiere decir de que no funciona. Por supuesto que es otro vehículo para crear grandes fortunas, pero simplemente es un vehículo nuevo, es algo que apenas tiene 10 años. O sea, si lo ponemos en una línea de tiempo de la existencia de la humanidad, el Internet prácticamente no habría ninguna marca, porque es algo que está simplemente en la etapa inicial. Estamos en la etapa, apenas acaba de nacer el Internet. Pero para mí, yo les puedo decir que sería, son los 4 vehículos para crear fortunas. Y bienes raíces ha sido algo que siempre, durante muchos años, pues ha sido algo que en promedio, y quiero esto aclarar, en promedio se ha ido apreciando entre un 8 a 10% anual, dependiendo, quiero aclarar también que esto depende del lugar donde usted vive, dependiendo de la ciudad donde vive. Y también algo muy importante es que esto, así como el mercado de valores, esto tiene altos y bajos. O sea, los precios de las propiedades suben durante varios años, pero también caen en otros años. Pero si vemos un promedio a largo plazo, es más o menos un 8 a 10% de apreciación. Eso quiere decir también que hay años que puede ser un 20% de depreciación. Por supuesto que sí. Y hay otros años que puede ser un 40% de apreciación. Por ejemplo, los últimos 2 años las propiedades en Estados Unidos se han ido apreciando en algunos sectores entre 30 y 40% anual. Y esto ahora se ha ido nivelando un poco. Es posible que estemos llegando a un pico, me refiero a Estados Unidos, pero esto no quiere decir que entonces que en Argentina sea exactamente lo mismo, o que en España sea exactamente lo mismo, o en México, sino que lo que me refiero es que cada uno de ustedes tiene que conocer el mercado donde usted vive. Pero la ventaja, nuevamente quiero aclarar, que esto funciona, funciona en cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes pueden tener sobre los bienes raíces? Como mencioné al principio, hay periodos de alzas y bajas, como lo mencioné, ¿verdad? Pero no es tan volátil como la bolsa de valores. Por ejemplo, la bolsa de valores perdió 70% de su valor en el año 2000 al año 2002. Esto es raro que le suceda en los bienes raíces. Es siempre a lo largo de la historia, pues se ha ido apreciando en cualquier parte del mundo, pero no, y cuando baja, pues no es tan dramático como en la bolsa de valores, a pesar de que en la bolsa de valores tenemos la ventaja de cuando cae, pues podemos hacer muchísimo dinero. Y también en bienes raíces hay estrategias en las cuales ustedes pueden hacer mucho dinero cuando los precios están cayendo. Y tengo algunas preguntas, son las siguientes que me están haciendo en este momento en la conferencia. ¿Cuáles son los factores básicos, los elementos básicos que influyen en que se aprecie o no una finca raíz? Me imagino que se refiere a bienes raíces. Pues hay varias cosas. Una, pues todas las personas necesitan un lugar donde vivir, si estamos hablando de bienes raíces residenciales. Y
Esto influye también en el mercado cuando hay mucha demanda de personas acerca de un sector en particular, que muchas personas quieren mudarse o quieren comprar viviendas en ese sector, pues entonces esas viviendas o esos terrenos se empiezan a apreciar. O sea, conforme va el crecimiento demográfico, y ustedes saben que siempre, cada año hay más personas en el mundo. Cada año la población mundial está creciendo. Incluso estaba viendo, no sé si ustedes ya vieron la película An Inconvenient Truth. Y este es un documental de Al Gore que se los recomiendo a todos que lo vean. Y este documental habla acerca del calentamiento global, pero a lo que voy es que él muestra una gráfica del crecimiento en toda la historia del mundo, del crecimiento de la población. Y en los últimos 10 años, en la última década, la gráfica presenta un alza un alza fuera de lo normal. O sea, porque en el crecimiento de la población, por ejemplo, la gráfica, como la estoy mostrando aquí, va más o menos el crecimiento así, y en los últimos años es un crecimiento exponencial. Y esto también es bueno en el sentido de que bueno, en este caso, Al Gore lo estaba mencionando, que era algo que podía afectar y que podía acelerar también el calentamiento global, pero hablando de los bienes raíces, que es lo que estamos hablando el día de hoy, esto es mejor porque mientras más personas, obviamente todas estas personas necesitan un lugar donde vivir. Y esto mantiene que los precios en los bienes raíces puedan seguir apreciándose. Este es uno de los factores. Como mencioné, un sector que tiene bastante demanda, eso va a hacer también que se aprecien los precios. Otro de los factores, conforme van construyendo hospitales o escuelas o centros comerciales alrededor de un área, pues eso también va haciendo que los precios en bienes raíces sigan creciendo a lo largo del tiempo. Otra de las ventajas que voy a mencionar más adelante también es que usted puede no manipular. No quiero que me malinterpreten esta palabra, pero quiero decirles manipular en el sentido de, no me refiero a nada ilegal, sino que en el sentido de que usted compra una propiedad a cierto precio, pero usted la remodela, usted le pone mejoras, le pone mejora a lo que es la grama, por ejemplo. Usted mejora los electrodomésticos de dentro de la propiedad, usted mejora la pinta, usted mejora el techo, repara el techo, hace muchas reparaciones, le pone un garage o una cochera, como dependiendo en qué país vivan ustedes cómo se dice la palabra, pero ustedes me pueden entender. Ustedes pueden manipular el precio haciendo esas mejoras. Ustedes pueden incrementar, por ejemplo, una propiedad que tal vez cuesta $200,000, con una inversión de $15,000 o $20,000, ustedes pueden aumentar el precio de venta de $200,000 a $250,000 o a $260,000. Entonces, la ventaja con bienes raíces es que usted puede hacer que el precio crezca, que en algunos casos usted puede manipular ese precio de cada una de las propiedades. Me hace una pregunta, Julio me dice, ¿cómo ve usted el mercado de bienes raíces en Estados Unidos para el próximo año? Como mencioné, el crecimiento que hemos tenido en los últimos 3, 4, 5 años en varios mercados, en varias áreas, las áreas de mayor crecimiento que ha habido en Estados Unidos ha sido la Florida, el sur de la Florida, el suroeste de la Florida, más que el sureste de la Florida, en Nevada, específicamente en la ciudad de Las Vegas, en Arizona, en la ciudad de Phoenix, en la ciudad de Scottsdale, en todas esas ciudades en Arizona, pues ha habido bastante apreciación de las propiedades. Ahora el crecimiento pues se ha ido desacelerando un poco, no es tanto la apreciación como se veía en estos años, pero es probable que la apreciación pienso que estamos llegando a un pico en la tendencia. Muy cerca estaría un pico en la tendencia de los mercados de los bienes raíces. ¿Por qué? Otra de las cosas, y contestando la pregunta que me hizo Víctor, las tasas de interés hipotecarias en Estados Unidos, bueno, las tasas de interés en general en Estados Unidos han empezado a incrementarse. O sea, en las últimas reuniones del Comité de la Reserva Federal, pues han incrementado las tasas de interés. La última no la incrementaron, pero han empezado a tener un incremento gradual, y eso hace que las hipotecas, pues obviamente sean más caras, y por lo tanto, pues ya no es tan atractivo. Eso no quiere decir que ya no sea atractivo. Aún así, las tasas de interés relativamente se mantienen a un nivel bajo. Otra cosa acerca de las bienes raíces es que los costos de transacción son más altos
por ejemplo, comparado con la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque hay que pagar comisiones al agente de bienes raíces si ustedes hicieron la transacción por medio de un agente de bienes raíces, o si la otra parte de la transacción utilizó un agente de bienes y raíces. Los cobros por los créditos, obviamente al momento de obtener un crédito bancario para comprar una propiedad, pues hay gastos que hay que pagar en el momento de obtener ese crédito. El seguro de la propiedad, y hay otros costos de transacción que van incluyéndose. Y también pues hay impuestos que hay que pagar sobre las propiedades, y también hay impuestos sobre ganancias. Esto también depende en el país donde ustedes vivan. Esas tasas de impuestos van a variar, y eso es algo que ustedes tienen que consultar localmente con un agente o un corredor de bienes raíces en su localidad, o con un abogado de impuestos en el país donde ustedes viven. Pero nuevamente, como he mencionado, el concepto de las inversiones son globales. Estos conceptos funcionan en cualquier parte del mundo. Y Arturo nos dice que ya entró a la llamada. Bienvenido, Arturo. Otra cosa que hay que tomar en cuenta acerca de los bienes raíces es la liquidez. O sea que los bienes raíces son poco líquidos. ¿A qué me refiero? Que cuando ustedes quieren vender una propiedad, pues simplemente es algo que no lo pueden hacer de la noche a la mañana, o no digamos en cuestión de segundos, como en la bolsa de valores. Por ejemplo, hoy en la bolsa de valores, el día de hoy abrí muchas transacciones y me tomaron cuestión de minutos hacer esas transacciones. En bienes raíces, pues eso no toma minutos el comprar una propiedad o vender una propiedad, sino que es algo que toma más tiempo. Pero siempre las personas necesitan un lugar donde vivir. O sea que esto hace también que uno del enfoque que usted tiene que tener acerca de los bienes raíces es ir comprando propiedades para largo plazo, para irlas teniendo. Y una de las cosas que yo le digo a mis alumnos es que una de las metas que cada uno de ustedes tiene que tener es comprar por lo menos una propiedad adicional cada año. Esa es una de las metas que todos ustedes tienen que tener una propiedad adicional cada año. Y esto no quiere decir que ustedes van a gastar el 100% del dinero para pagar esa propiedad, sino que simplemente con lo que voy a empezar a explicar en estos módulos de bienes raíces, hay maneras de cómo obtener propiedades con muy poco dinero de su bolsillo, en algunas veces, en algunos casos, no siempre, con casi absolutamente nada de dinero de su propio bolsillo. Pero una de las metas que ustedes tienen que tener es por lo menos una propiedad nueva adicional cada año, por lo menos, si no es que más. Entonces, es por eso que al que el bienes raíces sea poco líquido, también es una ventaja, porque la mayoría de personas mantiene las propiedades, o que se queda con las propiedades aún más largo plazo. Víctor me hace la pregunta que en Venezuela las tasas hipotecarias están alrededor del 24 a 28%, y hay que dar prácticamente el 30% del valor del inmueble como enganche. Pues le llamamos enganche, no sé cómo le llamarán en Venezuela, se le llama en inglés, se le llama down payment, y es el pago inicial por la propiedad. Obviamente el crédito que dan en Venezuela, según me dice Víctor, es de 70%, o sea, el banco te presta el 70% del valor de la propiedad a una tasa de 24 o 28%. Con esas tasas tan altas es difícil, pero no imposible, crear ingresos. Y en los próximos módulos te voy a explicar cómo ustedes pueden comprar propiedades a precios de descuento, para que aún con una tasa alta hipotecaria pues pueden mantenerla como arrendamiento, o simplemente la estrategia podría ser simplemente comprar la propiedad y revenderla en cuestión de unos 6 meses, para que las tasas de interés no afecten el costo de la propiedad y siempre tengas una buena rentabilidad en tu inversión. Julio me dice, con relación a hipotecas, ¿qué opina usted con el pick-up payment o amortización negativa, y si estos son favorables para propiedades de inversión? Amortización negativa es muy importante, y esto es algo que voy a explicar en los próximos módulos. No me voy a adelantar a dar tu respuesta con detalles,
Pero amortización negativa, para los que no saben, significa que ustedes compran una propiedad para arrendarla y los costos mensuales de esa propiedad, léase el pago de la hipoteca, el pago del seguro, el pago del mantenimiento, el pago de impuestos de la propiedad, versus el ingreso, que en este caso sería la renta de la propiedad. En este caso, los gastos mensuales son mayores que la renta, por lo tanto es simplemente pues es un cash flow negativo. Y esto funciona cuando el ritmo del crecimiento de apreciación en los bienes raíces es acelerado, como fue en los últimos 3 o 4 años. Ahora, en este momento, pienso que no es algo muy apropiado de hacer. ¿Por qué? Porque entonces se sacrifica un cash flow negativo, un flujo de efectivo negativo todos los meses, pero que se sabe que se va a compensar en la apreciación de la propiedad anualmente. Por lo tanto, en este momento, esto de amortización negativa no es un momento adecuado. Me refiero a Estados Unidos, ¿verdad? Y Ricardo me dice, ¿puedes decirme cuál es el signo que pide la operadora después? Bueno, este es el código de acceso, voy a enviarlo nuevamente. Y Arturo me hace otra pregunta acerca de lo que se llama un flip. Y flip, voy a hablar de eso también en estos módulos de bienes raíces. Y flip simplemente es comprar una casa a un buen precio y revenderla. Lo que acabo de mencionar, lo que mencioné contestando otra pregunta anteriormente. Pero esto es, y me dice, habla de casas usadas, por supuesto. Son casas que no son casas que uno está comprando en preconstrucción, sino que casas ya existentes. Y las compran a un buen precio y se venden. Esto lo vamos a ver, este concepto lo vamos a ver en el módulo número 2. Otra de las preguntas, ¿qué tan rentable es comprar en planos y revender en unos 6 u 8 meses? ¿Cuál sería un aproximado incremento en el precio? Esto también es algo que vamos a tocar en el módulo número 2 de los bienes raíces. Pero esto depende, todas estas estrategias que ustedes me están preguntando en este momento son rentables, depende de su mercado local. Si la tasa de apreciación de las propiedades es, por ejemplo, me dicen comprar una propiedad en planos, depende. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo he comprado propiedades en planos en los cuales, supongamos que la propiedad vale $250,000 y muchas veces solo se necesita dar un 5% como opción de compra de esa propiedad. Estamos hablando de $250,000, un 5%, estamos hablando de $12,500. Ahora, y en el caso en Estados Unidos, uno paga eso y ya tiene el derecho de esa propiedad. Obviamente, en Estados Unidos no se necesita pagar el resto, o sea, el resto del saldo para los $250,000, no hay que pagarlo sino que hasta que la casa esté completa, hasta que ya la casa haya sido terminada. Entonces yo tengo la obligación con este constructor de pagarle el monto total. Mientras tanto, generalmente esto se hace en lo que se dice las primeras fases del desarrollo. Cualquier constructor, cuando desarrolla una extensa cantidad de propiedades, primero lo va haciendo por fases. ¿Por qué? Porque él mismo se va financiando. Conforme va terminando una fase, pues ya tiene suficiente capital para empezar la siguiente fase. Entonces, lo que hace el desarrollador es que vende la primera fase, supongamos $250,000 cada una de estas propiedades, y luego cuando cuando ya se está terminando de construir la fase número 1, pues ya el desarrollador empieza a vender los planos de la fase número 2. Y cuando ya empieza a vender la fase número 2, generalmente ya la vende a un mayor precio. ¿Por qué? Porque ya vendió una fase. Y supongamos que ese precio es 10% más. 10% más, estamos hablando de $250,000 más 10%, estamos hablando de $275,000. Una ganancia de $25,000. Ahora, yo puedo ceder mi contrato o ceder mi opción y revenderla a alguien que quiera comprar esa casa ya terminada y que no quiera esperar. ¿Por qué? Porque la fase 2 se vende a $275,000, pero hay que esperar a que la construyan. Yo le puedo vender una casa ya terminada o a punto de estar terminada el próximo mes a ese mismo precio, pero ya puede empezar a utilizar esa casa. Por lo tanto, yo la vendo a $275,000 y mi ganancia, ¿cuánto es? Yo invertí, en este caso me invertí $12,500 para hacer esa transacción. Lo voy a poner acá, 12,500. Y luego me gané $25,000.
simplemente he tenido un retorno en mi inversión de 100%. Y si esto duró 10 meses, pues lo tuve en 10 meses. Y de esta manera es como se hacen compras en preconstrucción. Ahora, esto es como funciona en Estados Unidos. Tal vez en otro país, tal vez en vez de dar el 5%, pues hay que dar el 30%. Pues entonces ahí usted tiene que ver si es rentable o no y qué tanto se va a apreciar esto. En otros países, por ejemplo, me dice Roberto, me dicen en Guatemala, yo entiendo que ahí usted da un anticipo, ¿verdad? Y luego tiene que empezar, aunque la propiedad no esté terminada, usted tiene que empezar ya a dar los pagos para ese desarrollador. Entonces ahí es cuando tal vez tiene usted que hacer los números y ver si la transacción es todavía rentable o no. Ahora, si usted puede vender ese derecho o puede vender esa propiedad en menos tiempo, pues entonces ahí usted empieza, ahí es donde usted va a empezar a obtener mayor o menor rentabilidad. Otra de las preguntas, como he mencionado que en ciertos países ciertos vehículos de inversión no son igual como funciona en Estados Unidos. No quiero decir que en Estados Unidos es el único lugar o es el mejor lugar para invertir en bienes raíces. Mis inversiones, la mayoría de mis inversiones están en Estados Unidos en bienes raíces. Por eso hablo más acerca del mercado estadounidense. Pero, como mencioné al principio de esta llamada, esto funciona en cualquier parte del mundo. Lo único es que hay que hacerlo. Los números van a ser diferentes. Y si una estrategia no aplica o los números no son lo suficientemente rentables, para usted, pues simplemente utilice otra estrategia, como en la bolsa de valores. En la bolsa de valores yo les enseño por lo menos 4 estrategias distintas para hacer una transacción. En bienes raíces les voy a enseñar varias estrategias distintas para invertir en bienes raíces. Y la otra ventaja también es que si usted vive, aún si usted no vive en Estados Unidos, usted en los módulos que vienen, en los próximos módulos acerca de bienes raíces, yo les voy a enseñar cómo invertir en Estados Unidos sin vivir en Estados Unidos. Cómo ustedes lo pueden hacer desde Venezuela o desde Argentina o desde cualquier otro país del mundo. Hay varias formas de ingresos y de expectativas que ustedes pueden tener en los bienes y raíces. A largo plazo, ¿verdad? Es la apreciación año tras año de el bien inmueble. Y esto es algo que ustedes van a ir balanceando de acuerdo a sus necesidades y sus propios requisitos de flujo de caja o sus propios requisitos financieros. Ustedes van a ir viendo, bueno, a largo plazo o a corto plazo, ¿verdad? A largo plazo me refiero a comprar una propiedad, ¿verdad? Como yo he mencionado en este momento, una de las metas que ustedes tienen que tener es por lo menos comprar una propiedad adicional cada año. Imagínense, hacen esto durante 10 años. En 10 años ustedes tienen 10 propiedades adicionales, 10 propiedades que les están generando un flujo de efectivo. Y a corto plazo, las maneras también de generar ingresos por medio de bienes raíces es por medio de rentas. Bueno, como mencioné anteriormente acerca del ejemplo de amortización negativa, asegúrese que después de los gastos, hipoteca, impuestos de propiedad, el seguro y mantenimiento, ustedes tengan un saldo positivo. De esta manera ustedes están teniendo a corto plazo ingreso por renta y al mismo tiempo en la misma propiedad a largo plazo están ustedes obteniendo apreciación de el bien inmueble. Otra cosa muy importante, que la depreciación le incrementa el flujo efectivo y le reduce los impuestos sobre sus ganancias, porque ustedes una propiedad la pueden depreciar y a pesar de que esa depreciación no es un egreso efectivo de ustedes, pues es algo que les va a reducir al final del año los impuestos que tienen que pagar y en este caso les va a aumentar también sus ganancias. Otra estrategia a corto plazo también es lo que mencionó alguien acá en esta conferencia, es simplemente lo que se llama flip. En Estados Unidos se llama flip. Y esto es una reventa a corto plazo. Ustedes compran una propiedad y el objetivo de ustedes no es de tenerla a largo plazo, sino que simplemente tener esa propiedad durante unos 5 o 6 meses y luego revenderla y obtener una utilidad de esa venta. Eso es inversiones en bienes raíces a corto plazo. Y voy a seguir contestando preguntas. Y como mencioné, estas son yo recomiendo que ustedes
tengan que esté balanceado a largo plazo y a corto plazo. ¿Por qué? Porque a largo plazo ustedes están creando su patrimonio. Y a corto plazo, me refiero a compra-venta de propiedades, eso también les sirve para que aumentar su patrimonio, obtener mayor poder de compra para poder comprar más propiedades a largo plazo. Voy a darles un ejemplo. Este es un ejemplo de largo plazo, ¿verdad? Una propiedad que el precio es $150,000. Recuérdense que de acuerdo a su país o a su lugar donde ustedes viven, simplemente estos precios van a variar. Por ejemplo, en algunos países va a ser menos, en otros países va a ser más. Por ejemplo, esto en California, esto es ridículo. Esto es algo que las propiedades empiezan en $600,000, $700,000. O sea, esto depende del lugar donde ustedes viven. Pero algo muy importante que les voy a recomendar, y ese es uno de los tips, una de las primeras reglas que ustedes van a recibir acerca de los bienes raíces. Solamente inviertan en propiedades que son propiedades que son las de mayor demandas. Por ejemplo, si el precio promedio de la vivienda en su sector o en el sector donde ustedes se van a enfocar para invertir, ese precio, supongamos que es $150,000, pues ese es el tipo de propiedades que ustedes tienen que estar invirtiendo. No involucren, como en cualquier vehículo de inversión, no involucren sus emociones. No porque la casa no les parece bonita, quiere decir que no van a invertir en ella. Lo que ustedes la única decisión y cómo van a tomar la decisión para invertir en esa propiedad es simplemente si la propiedad es rentable. Si la transacción es rentable, no necesariamente si la casa es bonita o si ustedes quisieran vivir en ella o no quisieran vivir en ella. Esto no se trata de comprar la casa donde ustedes van a vivir, sino que se trata de generar una transacción con ganancias en bienes raíces. Y no se vayan porque las casas más bonitas, tal vez el precio de las casas más bonitas es de $500,000 en un mercado en que la mayoría de casas vale 150, entonces ahí se están limitando, porque no les recomiendo, y nunca, y ustedes ya me han oído en otro de mis cursos, dar las reglas con varios nunca, y esto es uno de los nunca de bienes raíces. No inviertan en las propiedades más caras, en las propiedades que están en los primeros 10 percentiles del mercado donde ustedes viven. ¿Por qué? Porque entonces esas propiedades son más difíciles de vender. La clientela o el mercado que necesitan es más reducido. Ustedes tienen que comprar propiedades en las cuales sea el precio que la mayor cantidad de personas está buscando, que esa es una propiedad bien comercial. Comercial me refiero a que pueda venderse rápidamente. No me refiero a que sea un tipo de propiedad como una bodega o una oficina, sino que comercial me refiero a que sea fácil de vender. Es por eso que no se vayan a lo que es más bonito y no necesariamente eso quiere decir bonito o feo, $150,000, sino que ese es el precio medio de la vivienda, y esos son los que ustedes tienen que enfocarse. Es bien importante cómo ustedes lo van a hacer. Ahora me dicen, John me dice, ¿conoces algún software para calcular la rentabilidad en bienes raíces? Sí, y les voy a dar en la sección de herramientas, estoy apuntando aquí que les voy en los próximos módulos, en este momento no lo necesitan, pero ya en los próximos módulos lo van a necesitar, y ahí voy a ponerles los softwares. Hay varias calculadoras que les van a hacer los cálculos y les voy a dar videos de cómo ustedes pueden utilizar este software, por supuesto, para hacer el cálculo de las rentabilidades en las propiedades de bienes raíces. Y lo estoy apuntando en este momento en mi cuaderno, en mis notas, para ponérselos en la sección de herramientas. Otra cosa muy importante, la sección de herramientas es algo que siempre, por ejemplo, en el módulo número 1, ustedes van a ver muy próximamente algunos videos de algunas herramientas, y conforme van recibiendo nuevos módulos, esos videos van a recibir más herramientas que sean pertinentes a los módulos que ustedes están viendo. Siempre van a haber se van a agregar nuevas herramientas a cada uno de esos módulos. Ahora, en el ejemplo de esta propiedad, el precio es $150,000.
ponemos un abono de un 20%, más o menos, dependiendo del lugar donde ustedes viven. Me dijo la persona que vive en Venezuela, me dice pues que esto es alrededor de 24, creo que fue 30% de enganche. Esto estamos asumiendo un 20% de enganche. Y entonces, de su bolsillo o del bolsillo de alguien más, no importa de qué bolsillo sale, pero ustedes hacen un pago inicial de $30,000 por esa propiedad. Asumiendo, esto es dependiendo nuevamente en el lugar donde ustedes viven, dependiendo de las... Víctor fue el que me dijo de las tasas de interés. Es 30% de enganche, aquí tengo 20, en algunos países es incluso 5%, en Estados Unidos, dependiendo su récord, en su rating de crédito, pueden darle hasta el 100% de financiamiento. Pero esto va a variar, entonces puse 20%. 20% sería entonces $30,000, y también, dependiendo del lugar donde ustedes viven, dentro de 2 años la propiedad se aprecia 10%, en este caso pues se apreció $15,000, y el nuevo valor de la propiedad es de $165,000. Entonces ustedes tienen una ganancia de $15,000, ustedes pueden vender esa propiedad. Estoy hablando $15,000 netos, no estoy tomando en cuenta en este caso los costos de la hipoteca, los costos de impuestos, etcétera, sino que simplemente quiero darles un ejemplo básico y sencillo, no los quiero complicar matemáticamente. En este caso el retorno es de 50%. ¿Por qué? Porque ustedes invirtieron $30,000 y se ganaron $15,000. O sea, $15,000 es la mitad de $30,000, obtuvieron el 50% de rentabilidad en 2 años, que no está mal, o sea, 25% anual, si ustedes hacen esa venta de esa propiedad. Recuérdense, no estoy poniendo los costos de transacción, sino que simplemente estoy dándoles un ejemplo en lo cual pueden hacer una de las transacciones en bienes raíces. El ejemplo número 2. En este ejemplo, la propiedad es una propiedad para renta. El precio de la propiedad es otra propiedad, estamos hablando de $200,000. Y el abono, en este caso 20%, nuevamente, estamos hablando de $40,000. Un crédito a 30 años a 6% por $160,000, que es la diferencia entre $200,000, que era el costo de la propiedad, y el enganche, que eran $40,000, o sea que el banco les presta, o el vehículo que ustedes obtuvieron para financiar esto, les presta, obtienen un crédito a 30 años a 6%. Una cosa muy importante, los créditos que yo les voy a recomendar que obtengan para compra de una propiedad, sean 30 años. Olvídense el de 15 o el de 20 años, porque no, yo les voy a enseñar los módulos más avanzados, cómo ustedes pueden tener todavía mejor rendimiento. A pesar de que es a 30 años, ustedes pueden tener mejor rendimiento. Muchas personas piensan es que hay que pagarlo lo más pronto posible. Es más, no necesariamente es mejor pagarlo lo más pronto posible, y tampoco, no necesariamente, muchas personas piensan también, bueno, es que mientras más enganche doy, mejor porque mis cuotas son menores. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si alguien da el 50% de enganche? Da $100,000 acá, y obviamente las cuotas van a ser menos, el préstamo ya no es sobre 160, sino que sobre 100, y las cuotas van a ser menos. Sí, pero aquí están esos $100,000 parqueados, que no están haciendo absolutamente nada. O sea, ya se obtuvo la propiedad, se obtuvo el activo, pero esos $100,000 ya no están generando más. ¿Por qué? Porque aún en este caso, supongamos que esta propiedad la voy a arrendar a $1,400 mensuales. No importa si di 40,000 o no importa si di 100,000 de enganche, esto no me va a incrementar mi renta. Eso es lo que voy. Y estoy poniendo más dinero atrapado ahí, cuando ese dinero o la diferencia entre 40,000 a 100,000, que son 60,000, eso lo puedo tener en otras transacciones, en otras propiedades, o incluso en la bolsa de valores generando rentabilidad. Eso vamos a hablar más en los módulos más avanzados, pero no quiero... muchos de los conceptos, hay muchos mitos también acerca de las inversiones en bienes raíces, y acerca también de los créditos y cómo se hace una transacción en bienes raíces, que eso, conforme vamos a ir avanzando en los próximos módulos, ustedes van a ir viendo estrategias avanzadas de cómo tener rendimientos en bienes raíces. Al final, todo esto son juegos de números, es como ustedes acomodan y masajean, como se dice, los números. Este es un juego de ajedrez, igual que la bolsa de valores, igual que cualquier instrumento de inversión. Los gastos mensuales, entonces, la hipoteca es $960 mensuales. En este caso, también para simplicidad,
de este ejemplo, obviamente la hipoteca, dependiendo si fue una hipoteca fija o fue una hipoteca variable, esto va a ir variando también cada mes. Los impuestos de la propiedad también, estos impuestos pueden ir variando también. El mantenimiento y el seguro también van a ir variando, pero lo voy a dejar fijo. La renta, $1,400 mensuales, y en este caso pues obtenemos un flujo positivo mensual de $40, lo cual no es mucho, no es la gran cosa, pero vean esto, estas son las ventajas. En este caso pues son $40 flujo extra, pero conforme pasa el tiempo, alguien más es el inquilino de esa propiedad y alguien más está pagándoles una propiedad de $200,000, la cual a ustedes les va a haber costado $40,000, porque eso fue el enganche. El resto lo está pagando alguien más, lo está pagando un inquilino. Es más, les va a costar menos porque ustedes empiezan a tener este flujo positivo. Ahora, generalmente cada vez que ustedes arrendan algo, cuando ustedes, si ustedes pagan algún alquiler y si ustedes pagan algún alquiler, ustedes saben que cada año, pues en los contratos se fija pues que va a haber un incremento en renta. Generalmente pues es un 5% el promedio. También esto cambia y varía, depende en qué lugar del mundo viven ustedes. Y este es un incremento que esta renta cada año se va a incrementar 5%, o sea que va a incrementarse $70. El próximo año va a ser 1,470 y luego 5% sobre 1,470 y así sucesivamente. Y la apreciación del inmueble también, estoy poniéndole una apreciación de 4% anual. O sea que este precio, esta propiedad se va apreciando un 4%. En algunos lugares puede ser 10%, en otros lugares puede ser 2%, en otros lugares incluso hasta 15 o 20%. Esto depende del lugar donde usted vive. Pero eso es lo que quiero en este momento, es que ustedes visualicen cómo es que se va a hacer, qué es lo que ustedes van a ir buscando para hacer transacciones rentables en bienes raíces. Cómo ustedes pueden ir obteniendo, o sea, no solo se obtienen ganancias sobre la apreciación de la propiedad, sino que también se tienen ganancias en la renta y que la renta va incrementándose. Y estos gastos generalmente va a llegar un momento, por ejemplo, en que esta hipoteca va a estar completamente pagada y esta renta, en vez de el flujo positivo, va a ir aumentándose cada año conforme pasen los años. Usted va a deber menos de este pedazo, o sea, va a deber menos de este pedazo, por lo tanto, su flujo positivo mensual va a ir acumulándose. Y para contestar preguntas en este momento, Rodolfo me dice, bueno, yo estuve buscando créditos en Guatemala y solo encontré de 20 años. Depende del país donde ustedes viven, pues así es como van a encontrar los créditos. Si en este caso es el de 20 años, es el más largo que has encontrado, pues entonces ese es el único que sería disponible. Ahora, Roberto me dice, ¿cuál es el enganche mínimo que se da en Estados Unidos para que aprueben un crédito sin mucho problema de una persona que vive fuera de Estados Unidos? Para una persona que vive fuera de Estados Unidos, ahí los créditos oscilan entre 25 a 30% de enganche. Pero es algo muy importante, y me estoy adelantando, no lo voy a especificar. Esto es simplemente un módulo completo en cómo invertir en Estados Unidos siendo una persona extranjera. A una persona individual como extranjero, pues tiene que dar más enganche. ¿Por qué? Porque se le considera un sujeto de más alto riesgo para ese crédito. Pero a una persona de Estados Unidos, no es una persona de Estados Unidos, que tiene buen crédito, no se le requiere, en algunos casos puede ser 5% de enganche o 10% de enganche. Ahora, hay dos maneras cómo solucionar esto. No es limitante. Cualquier obstáculo en la vida se puede superar. Se puede superar de varias maneras. Una es caminando encima del obstáculo, o tal vez caminando, dándole la vuelta alrededor del obstáculo. Y a lo que voy es que, bueno, puede asociarse con una persona que es de nacionalidad de Estados Unidos, que es residente de Estados Unidos, y puede dividirse las utilidades de esa propiedad. Esta otra persona pone el crédito, usted pone el haber encontrado esta excelente oportunidad. Y otra cosa, pues usted puede ser una entidad en Estados Unidos. Y como una entidad en Estados Unidos, pues usted obtiene los mismos derechos de una persona que es nacionalizada en Estados Unidos. Y una entidad en Estados Unidos es una corporación. Y en los próximos módulos, más adelante, ustedes van a aprender cómo crear corporaciones en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, donde esas corporaciones ya son entes. Y estas corporaciones tienen sus propios
ratings de crédito, estas corporaciones tienen sus propias ventajas para hacer inversiones. Una de las preguntas me dicen, yo tengo una cuenta con un banco de Estados Unidos, en este caso me menciona Citibank, y ese crédito que tengo, si ya tiene ciertos créditos, pues entonces ya tiene un récord crediticio, pues entonces puede empezar a utilizar eso como para que le den crédito para comprar una propiedad. Dentro de otros módulos, tal vez el tercero, el cuarto, quinto módulo, voy a tener en la sección de bienes raíces, voy a tener a varios de mis contactos que yo utilizo en bienes raíces en Estados Unidos, que compartan con ustedes ciertas estrategias. Por ejemplo, conozco a una persona que es prácticamente podríamos decirle la reina del crédito, sí, que les va a enseñar cómo obtener créditos, cómo simplemente obtener cientos de miles de dólares de crédito sin necesidad, o sea, con muy poco patrimonio, y todas estas cosas son 100% legales. A lo que me refiero es que hay muchas cosas, hay muchas estrategias que el público, esto es como la bolsa de valores. Cuando menciono a mis alumnos la bolsa de valores, el 95% de las personas desconocen cómo invertir correctamente en la bolsa de valores. Igual, el 95, o tal vez 90 o 80% de las personas desconocen cómo invertir con estrategias avanzadas en bienes raíces. La mayoría de personas conoce cómo comprar una casa, conoce cómo hacer una transacción, pero no necesariamente estrategias avanzadas donde pueden obtener mayor rentabilidad o mejor uso de los recursos. Y eso es lo que vamos a ir haciendo más adelante. Voy a contestar en este momento una pregunta que me han hecho y quiero ver si ven la pantalla en este momento. Voy a contestar una pregunta, no voy a decir el nombre de la persona, voy a respetar su privacidad, pero me acaba de decir, oye José, soy un caso que perdí todo mi capital por desmadroso y tonto, me considero inteligente y te pregunto, ¿en qué invertirías tú si empezaras de cero? Y esa es una muy buena pregunta y esta es la razón por la cual yo creé la libertad financiera. Esta es una de las razones por las cuales yo creé esta institución, que ustedes son parte de ella, y que ustedes son alumnos fundadores y que les agradezco muchísimo por ser una de estas personas que han empezado a dar su camino hacia su libertad financiera. Y es por eso que he ofrecido varias herramientas, distintas de esas herramientas, por ejemplo la bolsa de valores, por ejemplo los bienes raíces y el internet. Y si alguien está en esa situación de que no tiene dinero para empezar a invertir, ¿por qué? Porque obviamente para la bolsa de valores necesitan capital para empezar a invertir. Para bienes raíces se necesita capital también para empezar a invertir. No el 100% del capital, pero tal vez un 5% del capital, o 10%, o bueno, 30%, dependiendo en qué país viven ustedes. Y es por eso que yo les he dado varias herramientas, porque cada quien está en distinta situación financiera. Y para el que quiere empezar de cero, lo que yo le recomiendo es que empiece por Internet. En Internet no necesitan capital. Ahí ustedes pueden empezar a crear ingresos y pueden crear una gran fortuna en Internet, y la cual cuando ustedes empiecen a tener ya más ingresos sustanciales, ustedes pueden empezar a diversificar y empezar a invertir parte de ese dinero en bienes raíces, parte de ese dinero en la bolsa de valores. Es por eso que el programa de la libertad financiera no comprende solo de una herramienta o solamente de una sola fuente de ingreso, sino que tienen que ser varias fuentes de ingresos. Y aún si la persona que tiene dinero para invertir, igual tiene que hacer ingresos por Internet, igual tiene que tener ingresos en la bolsa de valores, igual tiene que tener ingresos en bienes y raíces. Otra de las ventajas para invertir en bienes raíces es que pueden agregarle, como mencioné anteriormente, puede usted agregarle valor a su propiedad. Usted puede manipular el valor de esa propiedad, haciéndole mejoras, incrementando el precio de reventa o el precio de la renta de esa propiedad. Y hay deducciones de impuestos también al invertir en bienes raíces. Por ejemplo, mencioné lo de las depreciaciones. Esto es algo que les va a reducir los pagos de impuestos. Cambios 1031. ¿Qué quiere decir esto? En Estados Unidos hay una ley. Por ejemplo, si yo compro una propiedad que vale $100,000 y luego la revendo a $150,000, pues entonces hay que pagar impuestos sobre esos $50,000 que fue la ganancia.
a excepción si se hace un cambio de propiedad, si se usa esos $150,000 para comprar una propiedad de mayor valor. Entonces esa ganancia en capital es libre de impuestos. No es que está libre de impuestos, sino que simplemente no se paga hasta que al final se hace efectiva la ganancia, o sea, se convierte en dinero en efectivo. Pero si la ganancia se convierte en una mejor propiedad, entonces eso es deducible de impuestos siempre y cuando se haga eso, ¿verdad? Si esto aplica o no en su país, pues tienen que investigar con las leyes locales acerca de impuestos sobre las propiedades. Cuando vende una propiedad y usted ofrece el financiamiento, también solo paga impuestos conforme recibe las cuotas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, usted tiene una propiedad, esta misma propiedad de $150,000. Usted se la vende a alguien más, pero usted se ofrece como usted la persona que le va a financiar al comprador la propiedad. O sea, que el comprador no le va a pagar a usted los $150,000 en efectivo, en un solo pago, sino que se los va a ir pagando mensualmente. Entonces usted no solo recibe el ingreso adicional de los intereses que usted le va a cobrar a esta persona por el plazo en el cual le va a hacer el pago de la propiedad, sino que también usted no tiene que pagar los impuestos. Si ganó sobre esos $50,000 de ganancia que tuvo, usted no tiene que pagar esos impuestos. ¿Por qué? Porque no ha recibido completamente los $50,000 de ganancia. Usted lo está recibiendo fraccionado. Entonces, conforme va recibiendo las cuotas, pues entonces va haciendo los pagos impuestos. También otros tratos especiales para invertir en bienes raíces de deducciones de impuestos es cuando usted, en este caso, me refiero a la ley de Estados Unidos, siempre y cuando usted repare viviendas mínimas, o sea, lo que se refiere a lo que es vivienda popular. Si usted hace mejoras en este tipo de viviendas, tiene ciertas ventajas adicionales de impuestos, o si también usted restaura edificios que tienen un valor histórico, pues entonces usted tiene más ventajas con respecto a impuestos acerca de sus inversiones en este tipo de propiedades. ¿Qué es lo que usted necesita para invertir en bienes raíces? Primero, necesita tiempo para buscar las oportunidades de inversión. Sí, para esto sí se necesita tiempo al principio, porque obviamente hay que buscar la oportunidad de transacción. Una vez usted ya ha hecho la transacción, y también necesita tiempo, ya es menos el tiempo, pero tal vez unas cuantas horas al mes para administrar esa propiedad. Y no necesariamente usted necesita administrar la propiedad, hay empresas que se dedican a administración de propiedades, obviamente les van a cobrar cierto porcentaje de los ingresos, pero esto es algo que si usted no tiene el tiempo de hacerlo, o si usted simplemente no tiene la gana de hacerlo, no lo quiere hacer, pues puede contratar este tipo de empresas en el cual le pueden hacer el trabajo por su cuenta. Obviamente los ingresos para usted va a ser mejor, pero usted va a tener más tiempo para hacer otras cosas. Necesita capital para invertir, no necesariamente tiene que ser su capital. Hay muchas estrategias que yo les voy a enseñar de cómo ustedes pueden invertir en una propiedad sin necesidad de sacar dinero de su bolsillo. Y es más, aun si ustedes tuvieran el dinero en su bolsillo, me refiero al dinero en una cuenta bancaria, yo no recomiendo que utilicen ese dinero. Ese dinero lo pueden utilizar para otras inversiones, y siempre y cuando ustedes pueden utilizar otros recursos o otras fuentes de recursos de capital, mejor, siempre y cuando tiene sentido, la transacción tiene sentido. Conocimientos del mercado local. Es muy importante que usted conozca. Esto es algo que usted lo tiene que hacer. Yo no le puedo proveer esos conocimientos porque, por ejemplo, no sé, me decía Víctor acerca de Venezuela. Pues en Venezuela, no vivo en Venezuela, no conozco cómo es el mercado local en bienes raíces. Y eso es algo que cada uno de ustedes tienen que hacer y tienen que investigar su mercado. Para esto se requiere tiempo, se necesita tiempo para dedicarle a las inversiones en bienes raíces. Las personas que son propietarios de negocios, es importante que ustedes traten de comprar esa propiedad donde ustedes tienen ese negocio. O sea, si es un centro, por ejemplo, si ustedes tienen una tienda de venta de ropa y están en un centro comercial, pues es importante que ustedes compren esa propiedad donde ustedes tienen ese negocio. ¿Por qué? Porque en vez de pagarle la renta a alguien más, que de igual manera es un gasto que ustedes van a sacar de su negocio, pues mejor ese mismo gasto lo sacan y están
incrementando el patrimonio, están agregando un activo a ese negocio y un activo que genera ingresos porque ustedes están pagándole la renta que genera de ese activo. Es importante que usted trate de comprar la propiedad donde usted tiene sus oficinas, o sea que siempre y cuando, por supuesto, comprarla a un buen precio, no comprarla a un precio sobrevalorado del mercado, pero si por ejemplo, si usted paga $1,500 de renta y el costo de la hipoteca van a ser alrededor de $1,000 o tal vez los mismos $1,500, igual usted va a desembolsar mensualmente $1,500, pero en el caso de arrendar y que el dueño de la propiedad es otra persona, en este caso usted es el dueño de la propiedad y usted está creando un nuevo activo y está creando más patrimonio para su propia empresa. Entonces, nuevamente, siempre y cuando va a ser el mismo egreso o tal vez un poquito más del egreso que ustedes hacen por el pago de alquiler, pues es mejor comprar esa propiedad donde ustedes tienen su negocio. Para las personas individuales, compre el lugar donde usted vive. O si usted está alquilando, pues es mejor que compre el lugar donde usted vive porque a la larga el costo es menor y usted está creando un activo. No es el mejor de los activos. Muchas personas debaten entre si es un activo la casa donde ustedes viven o si no es un activo. Pero, por ejemplo, si ustedes, nuevamente, supongamos que ustedes gastan $2,000 al mes de renta, pues mejor utilicen esos $2,000 para el pago de una propiedad, para el pago de su propia casa. Y de todas maneras, en términos de flujo de efectivo, es el mismo egreso, no cambia la situación para ustedes en el caso de flujo de efectivo, pero ustedes están comprando una propiedad que eventualmente se va a apreciar. No, yo veo distinto la propiedad donde ustedes viven. La propiedad donde ustedes viven no genera ingresos, porque es más, genera egresos, no es un activo, pero sí recomiendo comprar el lugar donde ustedes viven. Simplemente porque al final hace más sentido comprarlo. Al final, en vez de estar gastando $2,000 al mes, supongamos que ese es el pago de su renta, y esto lo hacen ustedes, calcúlenlo, depende de cuál es su pago individual, pero supongamos que es la cantidad de $2,000. En un año ustedes tiraron a la basura $24,000. Ahora, si ustedes esos $2,000 lo están pagando, es el mismo egreso, pero lo están poniendo para el pago de esa vivienda donde ustedes viven, pues entonces es algo que eventualmente va a ser un activo para ustedes. Y Arturo me dice que está llamando desde un celular, pero nos escucha, y lo cual me alegro que que muchos me puedan escuchar. Si alguien no me escucha, me refiero a la llamada, no me refiero a este video de grabación, porque la persona que vea el video me va a escuchar muy bien. Pero los que están escuchando esta conferencia en vivo, al mismo tiempo que estoy haciendo este video, dependiendo de su conexión a internet, así es como me van a poder escuchar. ¿Cuáles son las otras ventajas de la compra de su casa? Pues se aprecia con el tiempo. Y también, otra cosa muy importante, si ustedes ponen una oficina en su casa, dependiendo también de las leyes locales, ustedes pueden deducir ese pago como parte de su propio negocio. En vez de que salga de la bolsa de ustedes como persona individual, va a salir de la bolsa de ustedes como persona jurídica, como una entidad. Una pregunta que me hace Julio, que es muy importante. Dice, para hacer cualquier transacción de bienes raíces en Estados Unidos, y esto aplica a cualquier país, ¿se puede depender y confiar de un corredor de bienes raíces tal como lo hago en la Bolsa de Valores de Estados Unidos? Y le voy a dar la misma respuesta que le doy a las personas que han recibido mis cursos de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Al final, la persona responsable para tomar esa decisión de la transacción son ustedes. En el caso de la Bolsa de Estados Unidos, obviamente se necesita el corredor de bolsa para hacer la transacción, porque él me sirve de intermediario para que la transacción se realice de una manera más rápida. Pero el que toma la decisión en qué transacción o en qué acción invertir o en qué empresa invertir en la Bolsa de Valores, soy yo. Ahí lo mismo en bienes raíces. El corredor de bienes raíces me va a facilitar muchas veces la transacción. Tal vez yo quiero vender una propiedad y este corredor de bolsa me va a ayudar a venderla. O viceversa, yo quiero comprar ciertas propiedades y este corredor de bolsa pues me va a mostrar las propiedades que hay disponibles. Pero lo que yo les recomiendo es que el que decide qué propiedad comprar o qué propiedad no comprar son ustedes mismos. Y eso es lo que ustedes van a aprender en este curso. Y por supuesto que los corredores de bienes raíces son una persona bien importante dentro de su equipo. Más adelante en el módulo número 2 les voy a enseñar cómo formar su equipo de inversiones en bienes raíces. Necesitan un corredor de bolsa de bienes raíces, necesitan una persona o una entidad financiera que es el que les va a proveer los créditos, etcétera, etcétera. Otra pregunta que me hacen con respecto a las deducciones
si instala uno una oficina en su casa, ¿qué sucede cuando uno vende esa casa? ¿Cómo se va a tratar ese espacio? Pues si usted vende esa casa, pues simplemente puede trasladar la oficina a la nueva propiedad y hacer exactamente lo mismo. Es más, eso es lo que yo le recomendaría, porque sería incómodo. Obviamente no creo que alguien quiera comprarle esa casa si usted va todavía a mantener esa oficina en ese lugar. Y estas son Rodolfo me hace una pregunta, pero si me pudieras expandir o ser más específico en tu pregunta. Me dices deducciones, pero ¿de qué tipo te referís? Cuando digo de deducciones, que simplemente, en vez de que ese gasto, muchas veces se pueden deducir, como mencioné en los slides anteriores, deducciones de impuestos en el sentido de las amortizaciones, de las depreciaciones, como fue mencionando en los slides anteriores. Y también si es una oficina, como mencioné en este momento, puede ser la depreciación disminuye el pago de los impuestos de las ganancias que ha generado esa empresa. Si usted posee su propia casa y si piensa empezar a obtener ingresos de bienes raíces y comprar una nueva casa, pues le recomiendo que en vez de vender la casa que tiene para comprar otra, simplemente deje esa casa donde usted, si entre sus planes a corto plazo está mudarse de casa o comprar una nueva propiedad, solamente a este tipo de personas aplica lo que voy a decir en este momento. Pues entonces, en este caso, lo que pueden hacer es simplemente buscar la otra propiedad, de mudarse, vaciar la propiedad donde ustedes viven y esa propiedad alquilarla. Ustedes le han dado un buen mantenimiento, le han dado un buen cuidado y ustedes no solo conocen bien el mercado local, ustedes ya hicieron esa transacción. Si se van a mudar de casas, pues en vez de vender la casa actual y encontrar una nueva, simplemente arrenden la casa actual y el arrendamiento de la casa actual puede pagar la hipoteca de la nueva casa. Y mejor si esa nueva casa está en un sector que es cercano, porque ustedes, mientras más conocimiento tengan del mercado local de bienes raíces, mucho mejores inversiones y muchas mejores transacciones van a hacer ustedes. Si tú vendes una casa donde tuviste la oficina, ocupaste las depreciaciones y ahora vendes la casa, ¿cómo se hace las deducciones de impuestos? Esa es la pregunta, la estoy repitiendo para que quede grabado para que las personas que estén escuchando este video lo puedan ver la respuesta a esta pregunta. Obviamente, en materia de impuestos, gozaste de esas depreciaciones, suponiendo que la tuviste 5 años, la casa, y la depreciaste en esos 5 años, supongamos que valía $200,000, y en esos 5 años la depreciaste un 20%. Dependiendo de las leyes locales, por ejemplo, en algunos lugares se requiere que la depreciación sea en un periodo de 27 años, dependiendo de cuáles sean las leyes locales. Supongamos que la depreciaste un 20% en 5 años, entonces estamos hablando de que el precio en libros de esa casa es de $160,000. Y si la vendiste, obviamente en 5 años se apreció un poco, supongamos que la vendes en $250,000, pues entonces tus impuestos van a ser sobre la diferencia entre el costo ya depreciado de la casa y el precio de venta de la casa. Pero nuevamente puedes hacer el uso de la ley en la cual, si es en Estados Unidos, o puede haber una ley similar en tu país de residencia, en la cual adquieres una propiedad de mayor valor y no tienes que pagar esos impuestos sobre esa ganancia en banco. Quiero mostrarles también, para finalizar, otras alternativas en bienes raíces, siempre invirtiendo en bienes raíces, pero con otro vehículo. Por ejemplo, si ustedes tienen en este momento poco capital para empezar a invertir, pues hay un vehículo en el cual ustedes pueden empezar a invertir en bienes raíces que se llaman REITs, que en inglés significa Real Estate Investment Trust. Y estas son empresas que la empresa se dedica a comprar propiedades, a invertir en propiedades, en bienes raíces, y lo que se hace esta empresa es que vende acciones de la empresa y esas acciones se venden
a un grupo de accionistas, y los rendimientos que genera la inversión en esas propiedades se reparten entre los accionistas. Generalmente el modelo y las regulaciones de esto es que el 95% de las ganancias se reparte inmediatamente, o sea, no se reinvierte, sino que se reparte el 95% de las ganancias. Y estas, en la mayoría, hay empresas que son públicas. Cuando me refiero a empresas públicas, son empresas que se cotizan en bolsa. Y ustedes han tenido mi curso de la Bolsa de Valores, y ustedes saben pues los factores y las características que tienen las compañías que se cotizan en la Bolsa de Valores. Y las ventajas es que si ustedes no quieren tener los dolores de cabeza de mantenimiento de propiedades, por ejemplo, arrendar una propiedad y que los inquilinos y que los gastos de reparación, las mejoras, las pinturas, etcétera, etcétera, o no quieren tener esos dolores de cabeza, pues este es un modelo en el cual ustedes pueden invertir en bienes raíces. También requiere menos capital, pueden empezar a invertir con menos capital y pueden usar lo que se llama margen. Margen es que cuando ustedes abren su cuenta en una casa de corretaje de bolsa, pues entonces el corredor de bolsa les puede prestar dinero para hacer una inversión. En el caso, si ustedes quieren comprar, por ejemplo, 1000 acciones de una empresa, solamente tienen que poner de su bolsa el costo de 500 acciones. Y entonces, de esa manera, ustedes pueden tener mayor rendimiento en su dinero. Ahora, las desventajas es que obviamente no van a tener esas depreciaciones, no van a poder usar las depreciaciones porque ustedes simplemente tienen propiedad de acciones y no tienen el inmueble, sino que ustedes invierten en una empresa, que esa empresa invierte en inmuebles. Ustedes no hacen las decisiones de en qué propiedades se van a comprar, y obviamente pues van a tener que pagar impuestos de ganancias de capital. ¿A qué me refiero con REITs? Y simplemente me refiero a lo que ustedes en este momento les estoy poniendo en su pantalla, que es, aquí tenemos el software que yo utilizo. Esto ustedes si ustedes no han tomado el curso de inversión, van a aprender eventualmente cómo usar este software, dónde encontrar este software y cómo descargarlo. Pero lo que quiero que ustedes vean es que es esto. Estas son las compañías. Esta es una lista de 144 compañías que se dedican a las inversiones en bienes raíces. Voy a poner una gráfica de tipo semanal y vean ustedes que, por ejemplo, estas compañías están... vean el crecimiento que han tenido estas compañías. Ahora, aquí dice, estas están en el sector de bienes raíces y esto en el sector industrial. Por ejemplo, esta otra compañía está en el sector industrial también, o sea que invierte en propiedades industriales, no en propiedades residenciales. Y aquí ustedes pueden ver cómo todas estas empresas, y la mayoría pues han tenido un rendimiento a la alza, porque el mercado de bienes raíces ha sido incrementándose y ha ido apreciándose, y ven todo. Y por ejemplo, para comprar una acción, en este caso no se ha apreciado en absoluto esta compañía, pero ustedes utilizando las técnicas que aprenden, que van a aprender en los módulos de Bolsa de Valores, ustedes van a poder comprar este tipo de acciones a un mejor precio en el momento preciso para obtener la mayor ganancia posible. Pero, por ejemplo, para poder ustedes invertir indirectamente en bienes raíces en el sector industrial en Estados Unidos, pues solo necesitan $41 por acción. O sea, con $41 pueden empezar a invertir y pueden empezar a tener rendimientos. Obviamente, si compran 100 acciones, pues esto es $4,000 de inversión en estas 100 acciones. O pueden comprar 5 acciones o como ustedes quieran. Siempre aplicando las estrategias que ustedes van a ir aprendiendo en el curso Maestría en Inversiones. Y José me dice, los que ya recibimos el curso Maestría, ¿podemos usar estas listas? Por supuesto que pueden usar estas listas de inversión como listas candidatas para hacer una transacción. Conforme van los que no han tomado este curso, conforme van ustedes obteniendo los módulos de Bolsa de Valores, van a ir aprendiendo cómo hacer estas transacciones, pero vean que aquí ustedes pueden entrar en el mercado de bienes raíces sin necesidad de comprar una propiedad. Y recomiendo que que todo el capital que tienen para invertir en bienes raíces, no lo pongan acá. Pues si tienen poco capital, pues pueden empezar por acá, pero conforme ustedes van aumentando su capital, pues ya sí recomiendo que vayan empezando a invertir en las propiedades palpables, ¿verdad? En los bienes
inmuebles. Y aquí tenemos varios, y voy a ampliar esto un poco. Y vean que aquí tengo, la mayoría pues están en industrial, pero voy a ir hacia abajo también. Y acá abajo, por ejemplo, estas compañías invierten en instituciones de asistencia de salud. Y vean cómo ha tenido el crecimiento este sector de asistencia de salud. Vean acá, estas otras compañías invierten en el sector de bienes raíces, pero de hoteles y moteles. Y vean cómo ha tenido crecimiento. Voy a ampliar un poco más la gráfica. Pueden ver cómo ha ido el crecimiento. Voy a irme más abajo. Por ejemplo, estas invierten en el mercado de oficinas. Ven cómo han tenido el rendimiento en las acciones. Y ustedes aquí también pueden ver si estas acciones pagan dividendos o no pagan dividendos, y este es un ingreso adicional que pueden tener con el pago de los dividendos. Veamos estos que están acá. Pueden ver que estos invierten en el sector residencial. Ven ustedes todas las que están en el sector residencial de los bienes raíces. Y ven ustedes el crecimiento que han ido teniendo algunas de estas empresas en el precio de sus acciones. Veamos si hay otro sector. Voy a irme más abajo. Y estas están en el sector de ventas al detalle, que están alquilando o comprando propiedades, por ejemplo, en centros comerciales, para ventas, de tiendas de venta al detalle. Y ven ustedes que pueden empezar a invertir en bienes raíces, ya sea indirectamente por medio de REITs, si tienen poco capital, o también, conforme van a ver ustedes los siguientes módulos, yo les voy a enseñar también cómo empezar a invertir ya en viviendas con poco capital también para inversión. Recuérdense que para nada tiene que ser un obstáculo. Todos los obstáculos se puede pasar encima del obstáculo o se puede pasar alrededor del obstáculo. Y esa es la mentalidad que quiero que ustedes tengan como alumnos de la libertad financiera, porque al final los resultados dependen, como van a ir viendo también en el módulo de la mentalidad, los resultados dependen de lo que ustedes creen posible, de lo que ustedes en su mente creen que es posible hacer o que no es posible hacer. Si ustedes creen que algo no es posible de hacer, pues ustedes tienen razón. No va a ser posible hacer, porque eso es lo que ustedes piensan en su mente. Si ustedes piensan que cualquier cosa es posible, y eso es lo que yo pienso, cualquier cosa es posible, entonces ustedes pueden alcanzar cualquier cosa. Y esto llegamos a la conclusión del módulo número 1 de bienes raíces. Ustedes ya tienen una mejor idea de cómo va a ser los siguientes módulos. Ya vamos a empezar ya en sí a las estrategias, a cómo buscar las propiedades. En los próximos módulos también les voy a enseñar cómo otros tipos de vehículos de bienes raíces, por ejemplo, los remates, las subastas de propiedades por medio del gobierno de Estados Unidos, los remates de propiedades que los créditos no han sido pagados, cómo encontrar eso, cómo ir teniendo otros vehículos también de bienes raíces. Si alguien no tiene una pregunta, pues entonces vamos a llegar a la conclusión de este módulo de bienes raíces. Roberto me dice, ¿existe algún sitio de internet donde se encuentre información y tendencias del mercado de bienes raíces de Estados Unidos? Sí lo hay, y en los próximos módulos yo les voy a ir dando esos sitios. Recuerden, así como les doy las herramientas y les voy a ir dando herramientas para internet, de otros sitios de internet donde pueden encontrar herramientas, y como en la Bolsa de Valores también les he dado sitios de internet, pues así también les voy a dar sitios de internet en los próximos módulos para obtener la información del mercado de bienes y raíces. Y muchas gracias a todos los que me están enviando sus comentarios de agradecimiento por esta conferencia. Y voy a contestar una pregunta de Sergio. Me dice, ¿cuándo empieza el segundo módulo de la libertad financiera? El segundo módulo de la libertad financiera empieza el 7 de diciembre. O sea, el primer día de inscripción para este programa fue el 7 de noviembre. El segundo módulo de
de la libertad financiera empieza 30 días después de su inscripción. Por ejemplo, el que se inscribió el 7 de noviembre, pues empieza el 7 de diciembre. Para que el que se inscribió el 15 de noviembre, pues entonces empieza el 15 de diciembre. Y así sucesivamente ustedes van a ir recibiendo información por correo electrónico de acceso. Julio me dice, yo vivo en Estados Unidos y quisiera saber cómo se utilizan las corporaciones para proteger las propiedades de alguna clase de demanda. Excelente pregunta, y esto es algo que también tú vas a aprender acá en el módulo de bienes raíces, cómo estructurar las corporaciones, cómo hacer toda la estructura, e incluso también lo vamos a ver parte en el módulo de finanzas personales, cómo ustedes tienen que proteger sus activos. Y gracias a todos los que me están enviando excelentes mensajes, a todos muchísimas gracias, y esto es lo que a mí me llena y me motiva, en el cual ver que ustedes están aprendiendo y que ustedes están abriéndose las puertas a un mundo donde ustedes pueden tener muchas otras oportunidades de aumentar sus ingresos y mejorar su estilo de vida. Renato me dice, LLCs también, por supuesto, todas las estructuras, corporaciones S, corporaciones C, LLC, eso se va a ir aprendiendo a lo largo de todos los módulos de la libertad financiera. Como le respondí a Rodolfo, ustedes van a llegar a ser expertos en cada uno de esos módulos. Ustedes van a obtener información de expertos. Estamos empezando en el módulo número 1, muchos de ustedes están como principiantes, pero eventualmente, conforme van llegando los nuevos módulos, van a tener módulos de expertos. Eddie me pregunta cuándo va a estar disponible esta conferencia. En unas 72 horas va a estar disponible. Arturo me dice, la información del curso del día de la libertad financiera, el curso maestría difiere. No, es simplemente la misma. Lo único que en el módulo de la libertad financiera ustedes obtienen 5 fuentes de ingresos, 5 módulos distintos por el precio de uno, y eventualmente cada mes van a ir aumentando sus conocimientos en bolsa de valores hasta haber completado el curso maestría en inversiones. El que compró el curso maestría en inversiones pues ya tiene prácticamente todos los módulos de bolsa de valores, pero no tiene los módulos de internet, los módulos de bienes raíces y los módulos de mentalidad y los módulos de finanzas personales. Gracias a todos por sus comentarios. Muchas gracias, muchas gracias. Arturo me dice, o sea que no estoy empezando al revés. No, tú vas a escoger por qué módulo es el que más te sientes cómodo. Si quieres empezar por bienes raíces, pues estás bien, estás en el programa adecuado. Y si quieres empezar por internet, pues estás en el programa adecuado. Si quieres empezar por bienes raíces, estás en el programa adecuado. Si quieres empezar por bolsa de valores, estás en el programa adecuado. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga a todos y les dé mucha prosperidad. Y nos vemos en el siguiente módulo el próximo mes. Muchos de los módulos van a ser clases en vivo. Otros de los módulos ya van a estar preinstalados en su panel de control. Siempre la información va a estar disponible ahí. Nos vemos hasta la próxima.